Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos analizando toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto estamos ya en esta tercera saga donde estamos conociendo todos sus serums faciales. Estamos analizando en profundidad todos los serums que podemos encontrar en este supermercado para que sepamos cuál elegir según nuestras necesidades, según nuestro tipo de piel y que acertemos con nuestra decisión. Como ya sabéis, anteriormente en el canal he ido analizando otras categorías de productos que podemos encontrar en Mercadona, como sus limpiadores y sus tónicos, y es ahora cuando estamos conociendo los serums. Este vídeo ya es el último vídeo de los análisis individuales de todos los serums que podemos encontrar en Mercadona. Hemos ido viendo cada uno de ellos, viendo bien todos sus listados de ingredientes, sus propiedades, a qué tipo de pieles estarían indicados, y en el vídeo de hoy vamos a conocer el último. Recordaros que en el próximo vídeo, que será el último de toda esta saga para poder completarla, será la guía completa en la que tendréis la información de todos ellos recogida, especialmente para que sepamos cuál utilizar en nuestra rutina de día, cuál utilizar en nuestra rutina de noche, y lo más importante, saber cuál elegir y que acertemos con la decisión que hagamos, y por supuesto que sintamos los beneficios acorde a lo que nuestra piel necesita. Así que en el vídeo de hoy vamos a conocer en profundidad su serum despigmentante, y es que ya hemos ido viendo que a medida que hemos ido analizando todos los serums de Mercadona, la mayoría de ellos estaban muy orientados a pieles con arrugas, a pieles más maduras, y este está enfocado a una acción despigmentante, ayudarnos a mejorar las manchas. Así que vamos a conocer en profundidad todo lo que nos puede ofrecer este serum. Vamos a ver su listado de ingredientes, sus propiedades y por supuesto su precio, para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Bien, como ya sabéis, siempre empiezo estos vídeos hablando de forma general de qué es un serum, como concepto general de cosmético. Y es que un serum es un producto cosmético que tiene altas concentraciones de activos, una textura ligera, pero lo más importante es el objetivo que persigue un serum. Y es que un serum persigue el objetivo de tratar las necesidades específicas de nuestra piel. Es decir, estas necesidades que implican, por ejemplo, una falta de hidratación, unas necesidades, por ejemplo, de las manchas, unas necesidades a nivel de arrugas, etc. Y es por esto que el serum es ya este primer cosmético que va un poquito más allá y nos ayuda a tratar estas necesidades. Dicho esto, vamos a empezar a conocer en profundidad este serum despigmentante que podemos encontrar en Mercadona. Lo primero que nos encontramos cuando estamos delante de este producto es que nos dice que nos va a ayudar con esta acción despigmentante y que también nos va a ayudar a iluminar nuestro rostro. Habitualmente, cuando nos habla de despigmentante, tiene que tener activos que tengan esta acción despigmentante, y cuando nos habla de iluminar suele ir asociado a muchos elementos antioxidantes. Añadido a esto, nos dice que en global vamos a conseguir en nuestra piel un tono más uniforme. En cuanto a los principios activos que vienen destacados en el etiquetado, nos destaca como agentes despigmentantes 3, que cuando vayamos al listado de ingredientes ya veremos que es posible que encontremos alguno más. Y es que nos destaca la arbutina, la niacinamida y también el exilresorcinol. La arbutina es muy conocida y se está empezando a utilizar muchísimo en cosmética por su acción despigmentante muy potente. Lo combinamos con muchos más elementos despigmentantes y así podemos conseguir realmente una fórmula efectiva. En cuanto al modo de uso, ya vemos una diferenciación con respecto a otros modos de uso que hemos visto de otros serums de Mercadona. Y es que en primer lugar sí que nos indica que tenemos que aplicar de 4 a 5 gotas. Esto es en general lo que suele ser. Ya sabemos el orden en el que tenemos que aplicarlo en nuestra rutina: limpieza, a continuación nuestro tónico y a continuación es cuando aplicaremos nuestro serum. Pero aquí nos hace un apunte con respecto a nuestro tipo de piel y nos dice que si tenemos las pieles muy secas sería preferible que utilizáramos en primer lugar nuestra crema y a continuación nuestro serum. En este serum además tenemos una sección de precauciones un poquito más larga que podemos encontrar en otros productos. Siempre solemos tener una sección de precauciones en general, pero en este caso va un poquito más allá por los activos que contiene y nos dice algo muy importante: tenemos que empezar a utilizar este producto progresivamente e ir viendo cómo se comporta nuestra piel.
poco a poco ir introduciéndolo, por ejemplo, en días alternos y poco a poco poder ir teniéndolo en toda nuestra rutina si no tenemos ningún tipo de irritación en nuestra piel cuando lo estemos utilizando. Por supuesto, también nos destaca que si lo utilizamos en nuestra rutina de día, siempre utilizamos un factor de protección solar muy alto, pero ya sabemos que siempre que salgamos a la calle tenemos que llevar nuestro protector solar. Pues bien, ahora que ya tenemos claro el concepto de serum y ya hemos visto todas las propiedades que nos dice en el etiquetado que va a ser capaz de hacer este serum por nuestra piel, vamos a irnos al listado de ingredientes donde encontramos 24 ingredientes en total y no me voy a detener en todos ellos, únicamente los que tengan una acción despigmentante y esta acción iluminadora. Vamos a buscar los antioxidantes que contiene para que veamos realmente qué vamos a conseguir utilizando este serum en nuestra piel. Y es que en los números 3, 7 y 8 es donde encontramos estos despigmentantes que nos venía resaltado en el etiquetado, el exilresorcinol, la niacinamida y también la arbutina. La que mayor concentración encontramos sería la arbutina, que está mucho más arriba en el listado de ingredientes, y a continuación es donde encontramos la niacinamida y a continuación es donde encontramos el exilresorcinol. Pero es que además de estos elementos, estos activos despigmentantes, también encontramos otros activos con acciones muy interesantes, incluso en mayor concentración. Y es que en el número 4 encontramos este extracto que tiene capacidad despigmentante pero también iluminadora en nuestra piel. Y además a lo largo de la fórmula encontramos varios activos con acción antioxidante para también conseguir junto con este activo, este extracto, una acción iluminadora combinada con esta acción despigmentante. Así pues, con toda esta información vamos a irnos a conocer el precio, vamos a hacer unas conclusiones finales, vamos a hablar si encontramos perfumantes en esta fórmula, si encontramos alguna silicona y vamos a ver realmente a qué tipo de piel estaría más orientado, porque sí, está orientado para pieles que tengan manchas, pero podríamos utilizarlo en todo tipo de pieles, en pieles normales, en pieles mixtas, en pieles maduras. Eso es lo que vamos a ver ahora haciendo un poco estas conclusiones finales de este serum. Y es que este serum cuesta 5,50 € por 30 mililitros de capacidad. ¿Qué podemos decir de este serum? Lo más importante es que no conocemos las concentraciones de los activos. Esto es algo que siempre repito, pero es muy importante que sepamos las concentraciones en las que encontramos estos activos en nuestra fórmula para realmente poder valorar un poco el beneficio que vamos a obtener en nuestra piel. Sí que es cierto que encontramos la arbutina bastante arriba en el listado de ingredientes y esto es algo que me ha gustado porque realmente estará en una concentración bastante alta porque está al principio y la arbutina es conocida por ser un muy buen despigmentante. Es cierto que tenemos 3 elementos despigmentantes añadido a este extracto, añadido a una gran cantidad de antioxidantes. Por lo tanto, desconociendo las concentraciones y viendo únicamente la fórmula, sí que puedo decir que vamos a poder sentir una diferencia en cuanto a esta capacidad de sentir una mejoría en nuestras manchas. Eso sí, dependerá mucho del tipo de mancha que tengamos, lo grande que sea, cuánto tiempo la tengamos, a qué se ha debido esta mancha. Por supuesto, si tenéis manchas en vuestra piel y tenéis algún tipo de preocupación, si veis un crecimiento de vuestras manchas, etcétera, acudid siempre a un dermatólogo especializado. Hay muchos tratamientos para manchas con unas concentraciones muy altas de activos despigmentantes, especialmente en problemas específicos de la piel. Tenemos que tener en cuenta cuando estoy haciendo este tipo de análisis y evaluaciones que estamos hablando de un serum de supermercado. Tiene buenos activos, pero no estamos hablando de un producto que esté especializado para determinado tipo de manchas, incluso algunas manchas, hasta incluso con tratamientos en cabina, láseres, etcétera, aún así no se consiguen eliminar del todo. Así que este tipo de tratamientos de serums que podemos encontrar en el supermercado no deja de ser una ayuda para mejorar estas pequeñas manchas que podamos tener en nuestra piel. Por lo tanto, este serum por 5,50 € por 30 mililitros de capacidad me parece una buena opción para que podamos intentar mejorar la apariencia de nuestras manchas, además aportar luminosidad. Tenemos muchos activos antioxidantes en nuestra piel, pero eso sí, ¿para qué tipo de pieles podría ir orientado este serum? Tenemos que tener en cuenta la finalidad. La finalidad es un serum despigmentante. No nos ayuda a hidratar nuestra piel, no nos ayuda a tratar las arrugas. Este serum es un serum despigmentante. ¿Puede ayudarnos a unificar el tono de piel, aportar luminosidad? Sí, pero su función principal es despigmentante. Por lo tanto, realmente no es que tenga un tipo de piel en cuanto a madurez de piel en el que tendríamos que utilizarlo, pero sí que quería profundizar en el tema de pieles sensibles por un lado, y por otro lado en pieles secas a muy secas. Con respecto a las pieles sensibles encontramos varios perfumantes en su fórmula, también añadir que contiene una silicona sobre el número 6 aproximadamente de su fórmula, así que para todas las personas que los perfumantes
puedan daros algún tipo de sensibilidad, etcétera. Para aquellas pieles más reactivas, mirad bien en el listado de ingredientes los perfumantes que encontramos. Por otro lado, también para todas aquellas personas que no queráis utilizar siliconas en la composición de sus cosméticos, también añadiros que contiene una de ellas en su listado de ingredientes. Por encima encontramos la arbutina. Es cierto que vamos a encontrar esta acción despigmentante potente, y es cierto que gracias a la silicona vamos a sentir que cuando apliquemos este producto queda un tacto muy sedoso en nuestra piel, pero simplemente para todas aquellas personas que no queréis utilizar siliconas en vuestros cosméticos, que sepáis que la contiene. Por otro lado, para aquellas pieles secas a muy secas, este serum no es que no se adapte bien a este tipo de pieles, sino que únicamente van a sentir esta falta de hidratación. Y es que es cierto que en estas pieles tenemos que aportar mucho más, tenemos que aportar una hidratación muy duradera con unos agentes y unos activos muy nutritivos, así que sí que es cierto que si únicamente queréis aplicarlo en alguna zona donde tenéis alguna mancha y a continuación utilizáis una crema rica e incluso a la propia crema le agregáis, por ejemplo, el serum de aceite de licopeno, por ejemplo, que teníamos anteriormente, y la enriquecéis un poquito más, es cierto que sí que se podría adecuar bien a vuestra rutina. Pero si estáis buscando un serum despigmentante que os aporte hidratación en vuestra piel, realmente este es posible que se quede un poco corto. Este tiene la finalidad muy clara de actuar solamente como despigmentante en nuestra piel. Así pues, me parece que es un serum que vale bastante la pena. Tenemos buenos activos despigmentantes, tenemos también estos activos iluminadores, antioxidantes, y nos puede ayudar a mejorar un poquito la apariencia de las pequeñas manchitas y también a ver nuestro tono de piel mucho más uniforme. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este serum despigmentante que podemos encontrar en Mercadona, y si lo conocéis y lo habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Habéis sentido una diferencia? Bien, pues ya hemos llegado al último vídeo de los análisis de todos los serums que podemos encontrar en Mercadona. Ahora mismo podemos tener un caos enorme en nuestra cabeza de la gran cantidad de información que hemos ido viendo en todos estos vídeos, pero no os preocupéis, porque el próximo vídeo, que será el último de la saga, el cierre de toda esta saga de serums que podemos encontrar en Mercadona, va a ser una guía completísima con toda la información de todos ellos recogida en una tabla comparativa. En este último vídeo lo que vamos a ver es cuándo y cómo utilizar cada uno de ellos según nuestro tipo de piel y nuestras necesidades. Además, voy a poneros ejemplos también de rutinas de día y de rutinas de noche, teniendo piel madura, piel sensible, piel normal, piel mixta, y también si queremos tratar necesidades específicas. Por ejemplo, podemos tener la piel mixta y grasa, pero también tener manchas. ¿Cómo podríamos combinarlos y en qué rutinas combinarlos? Así que en este próximo vídeo no os lo perdáis, porque es en el que recogemos toda la información y realmente nos queda una guía completísima de todos los serums que podemos encontrar en este supermercado. Y bien, lo único que me queda por decir es daros las gracias de todo corazón por acompañarme en esta aventura, en este reto. También bienvenidos a la familia Tiny, a todas las personas que os estáis incorporando a formar parte de esta familia. Mil gracias, muchas gracias a todas las personas que estáis ahí, que estáis siempre dejando comentarios, críticas constructivas, aprendiendo juntos, haciendo preguntas muy interesantes. Muchas gracias por estar siempre ahí, y nos vemos pasado mañana con el último vídeo de esta saga de Mercadona, donde estamos conociendo todos sus serums. Hasta pronto.